Palabras más, con Álvaro García. Javier Alberto Flores Aristizábal tiene más de 38 años de servicio en las fuerzas militares, en donde se ha desempeñado como comandante del Gaula Cundinamarca, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en donde más enfrentó y conoció a las FARC, comandante del Comando Conjunto del Sur Oriente, entre otros. Flores fue protagonista en operativos como Odiseo, en el que murió Alfonso Cano en noviembre del 2011, cuando era el máximo jefe de las FARC. También de las operaciones en las que murieron alias Raúl Reyes y alias El Mono Jojoy. Al interior del ejército, gracias a su éxito en el campo de batalla, es reconocido por sus soldados como un militar tropero. Pese a esto, el general Javier Flores dio la sorpresa. Fue el único de su rango que se preparó en temas relacionados con la paz. Incluso causó polémica al interior de las fuerzas al insinuar que era el momento de dialogar. Gracias a esto y a su fuerte experiencia en la lucha contra las FARC, fue nombrado por el presidente Juan Manuel Santos en agosto del 2014 como el jefe de la subcomisión técnica para el fin del conflicto. Por más de 2 años, Flores lideró la discusión sobre polémicos puntos de los diálogos de paz como el desarme, zonas de concentración y el cese al fuego bilateral y definitivo. El general Javier Alberto Flores Aristizábal, con más de 15 condecoraciones en su carrera militar y a punto de cumplir los 60 años, pasará a la historia como el general que propuso una nueva manera de ganar la guerra. General Javier Flores, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias. General, es un gusto tenerlo aquí y un privilegio después de tantos meses y tanto tiempo de estar pendiente del trabajo que usted estaba desarrollando como parte del equipo negociador en La Habana. Por fin aparecen los medios de comunicación para compartir con la opinión pública y con la prensa pues esa experiencia extraordinaria, porque hasta ahora lo hace y antes no lo hizo. Sí, Álvaro, y los televidentes, un saludo muy especial. Realmente era muy importante el voto de silencio durante estos 2 años, no obligado, sino únicamente de convicción, para poder sacar adelante el objetivo y la misión impuesta, que era lograr un acuerdo del cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas con la contraparte, con las FARC, y eso se cumplió durante estos 2 años, y creo que llegó el momento de que la opinión pública, la sociedad colombiana, nuestro pueblo colombiano, conozca de primera mano lo que se hizo en La Habana en beneficio del pueblo colombiano. ¿Y por qué el voto de silencio era importante? ¿Por qué era importante no ventilar este tipo de temas antes o rendir informes parciales, en fin? Era importante por lo siguiente: las visiones de país que tenían las FARC y las visiones de país que teníamos las Fuerzas Armadas estaban totalmente opuestas. Eran unas visiones totalmente diferentes, y en lo que tiene que ver con el cese al fuego de hostilidades y dejación de armas de igual forma, donde nosotros como Fuerzas Armadas consideramos importante ciertos elementos, y de igual forma las FARC. Después de esos 2 años llegamos a un consenso real, donde el Estado Social de Derecho se mantiene, donde se respeta la Constitución, donde hay dignidad para ambas partes, donde hay un compromiso de cumplimiento de ambas partes en lo que tiene que ver, como todos los procesos en el mundo, una separación de fuerzas, donde no va a haber, no van a sonar más los fusiles, ni las ametralladoras, ni las granadas, y donde se va a garantizar para el pueblo colombiano con un mecanismo de monitoreo y verificación tripartito. Esto quiere decir que Naciones Unidas, como rector, va a ser el director de ese mecanismo, las FARC y, por supuesto, el Gobierno Nacional representado por sus Fuerzas Armadas de Colombia. General, antes de entrar en detalle sobre todo ese marco que usted nos está describiendo, quería preguntarle lo siguiente. ¿Qué sintió y qué pensó en el momento en que cerraron las negociaciones, en que dijeron, listo, esto se acordó, ya estamos todos de acuerdo, así se fue
el tema, terminamos nuestro trabajo después de tantos años de trabajo? A ver, Álvaro, este uniforme que porto hoy, que es la dignidad de las Fuerzas Armadas, de los policías, de los militares, se sintió, y este soldado se sintió muy orgulloso de haber cumplido una misión que era imposible. Y así lo sentimos todos en la subcomisión, los 4 generales más y la policía, el general de la policía y el almirante, lo mismo que todos los coroneles y todo el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque 2 meses atrás era un imposible. O sea, hasta el mes de abril, casi mayo de este año, las visiones continuaban totalmente distantes y seguíamos buscándole soluciones a un problema difícil, que era la ubicación de las FARC en un territorio, en el territorio nacional, con ciertas condiciones de dignidad y de respeto por el ser, como ser humano y como colombianos que son. Y de igual forma, pues las FARC quería de pronto un poco más y con más libertades. Eso se logró gracias al consenso y ninguna de las 2 partes perdieron, ambas ganaron. ¿Usted por qué entró al ejército? Yo entré al Ejército Nacional porque perdí el baloto. Me ofrecieron y saqué la bolita y salió, me la gané. No me he ganado el baloto nunca. ¿Cuándo era bachiller? Cuando era bachiller. Y entonces le dije a mi papá, yo no quiero prestar de servicio militar. Entonces me dijo, la única forma es que vayas a la Escuela Militar de Cadetes, José María Córdoba. Y así fue. Y al año siguiente me dijo, bueno, ahora sí, ¿qué carrera vas a estudiar? Le dije, no, esta es mi vocación. Este es el sentimiento de un servicio a la patria, al colombiano. ¿Y cómo encontró que esa era su vocación? ¿Qué le indicó que eso era lo que quería hacer en el futuro? Era el servicio a la comunidad, al servicio al pueblo colombiano, a las armas, al conocimiento de las armas, a la dignidad como soldado de una patria, la defensa de nuestras instituciones, de nuestra Constitución. Y me sentí soldado desde el primer día que me puse las botas y llevo 40 años sirviéndole a la patria, conjunto con el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Rodríguez, somos compañeros. El curso Carlos Pinzón Azuero solo quedan esos 2 personajes, ambos de ingenieros. ¿Y por dónde arrancó su carrera militar? ¿Estuvo en la escuela militar y por dónde arrancó? Y llegó el conflicto armado en Colombia en el año 77, 79, donde ya empezaron los combates cruentos y empezamos como subtenientes a patrullar y a conocer el pueblo y a conocer las regiones del país. A mí me tocó Bogotá en un tiempo y de ahí en adelante todo el oriente colombiano, el suroriente colombiano, la cordillera oriental, los llanos, el Putumayo, el Meta, el Caquetá, el Guaviare, el Bichada, y estuve hasta general de la República combatiendo a las FARC en el sur del país. ¿Cuáles fueron las primeras experiencias que tuvo en combate contra la guerrilla? ¿Las que más recuerda? Las que más recuerdo, siendo subteniente, estando cerca a la Uribe Meta, en la Julia, donde estaba con mi radiooperador, siendo muy joven, de 22 años, y fuimos emboscados y perdió la vida mi radiooperador. Durante esos años de esas primeras experiencias hasta hoy, cuando usted culmina esa misión de la cual se siente muy, muy orgulloso y acaba de culminar, ¿cómo evolucionó la forma de enfrentar a la guerrilla? ¿Cómo cambió? ¿Cuáles fueron los momentos claves de esa historia de tantos años de lucha? Bueno, yo era el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares
y fui citado a Palacio con el mando y recibí instrucciones del señor presidente de recibir la subcomisión técnica de fin del conflicto. Por supuesto, salí a reflexionar y vi que para mi familia no era nada bueno y para mi carrera tampoco, porque se acababa el mando en la vida militar. Entonces, la decisión era lo bueno para mi familia, lo malo para mi familia y lo malo para mí, ¿es bueno para el país? Esa fue la pregunta. Y efectivamente, es bueno para el país lograr la paz, el fin del conflicto y la tranquilidad del pueblo colombiano para que se pueda desarrollar en las comunidades, en las regiones más alejadas del país. Cuando el presidente lo llama a usted a formar parte de ese equipo y le encomienda esa tarea tan importante, sus compañeros de armas, ¿qué pensaban? ¿Qué le decían? A ver, hubo al principio cierto escepticismo de qué va a hacer usted a encontrarse con la contraparte y cuál va a ser su reacción. Pero le quiero contar, Álvaro, que al llegar a La Habana encontré seres humanos, encontré colombianos y vi que efectivamente querían la reconciliación de una forma diferente, pero creo que ahora están hablando y efectivamente lo están haciendo con corazón y con sentimiento y con compromiso con el país y con sus Fuerzas Armadas. Cuando usted llegó allá y dice que se encontró con seres humanos y todo eso, seguramente se encontró con guerrilleros con los que se había enfrentado y había tenido combates o a quienes usted persiguió y tuvo enfrentamientos. En particular, con algunos de ellos tuvo la oportunidad de conversar sobre episodios específicos en los cuales usted hubiera dirigido fuerzas militares y se haya enfrentado con ellos y estuvieron a punto de morir de un lado o del otro. Efectivamente, con el primero que me encontré y que lo nombraron a él como líder de la subcomisión de las FARC, fue con Carlos Antonio Lozada, quien combatí durante 18 años en las selvas del suroriente del país. De igual forma con Joaquín Gómez, cabecilla del Bloque Sur. También con Romaña, que lo tuve aquí en Cundinamarca, en las pescas milagrosas. Y encontré que había una nueva disposición. ¿Cómo eran esas conversaciones? ¿Qué se decían? ¿Se acuerda en tal fecha, en tal mes, en tal año que pasó tal cosa y tal cosa? ¿Qué decía usted, qué decían ellos y qué conclusiones había al final? No, los combates que fueron bastantes contra Carlos Antonio Lozada, él salió herido, nos mostró la herida. Y hay una anécdota referente a eso con el segundo mío en la FUDRA, que era el general Carlos Rojas Tirado, que se encuentra también en la subcomisión. Y él encontró el computador después del combate, lo guardó y en el computador había unas fotografías desde el nacimiento de Carlos Antonio Lozada, que es bogotano, hasta el día del combate. Tenía toda la historia en fotos y eso a él le dolió muchísimo. Esas fotografías en este momento las tiene Carlos Antonio Lozada, el general Rojas se las devolvió completamente y fue un acto importante para él e importante para el general Rojas. ¿Cómo describiría usted la relación que terminó teniendo con ellos después de 2 años de trabajo diario, de sentarse a negociar, de haber pasado momentos difíciles hasta llegar a este acuerdo? Una relación de respeto a la dignidad del ser humano, al respeto al general, respeto a las FARC. En cada uno de las subcomisiones no hubo nunca una discusión fuerte, las hubo discusiones fuertes, pero no de llegar a insultar o a utilizar malas palabras contra ninguno de la subcomisión, y eso creo que ayudó, ese ambiente ayudó a que pudiéramos lograr consensuar un acuerdo de cese al fuego y dejación de armas. ¿Usted podría llegar a ser amigo de uno de ellos? Yo no sé qué irá al futuro. En este momento, pues pienso que hay un respeto entre las dos partes, porque hubo en la guerra y en el conflicto
en Francalit, y no sé qué nos deparará el futuro más adelante. Cada persona pues tiene sus sentimientos y es muy importante esto. Se habló mucho de las víctimas del conflicto, por el conflicto, y todo se basa en reparar a esas víctimas que en 52 años ha dejado el conflicto. General, cuando usted habla de que en ese proceso hubo momentos difíciles, hubo confrontación de ideas que fueron difíciles de resolver, exactamente cuáles eran los temas más complicados de resolver por ellos y cuáles eran los obstáculos que se interponían para poder llegar a un acuerdo. ¿Eran temas operacionales, eran temas de ideología, eran temas de resentimiento? ¿Qué era? Era un conjunto de temas, pero básicamente era, ellos buscaban que su dignidad fuera respetada en el sentido del ser humano, de que se trataran como personas, como colombianos que son, y se lograran una ubicación dentro del país de una forma normal y lógica del dispositivo que tienen las FARC o que tenían las FARC en ese momento. Y eso se fue logrando, pero eso se fue logrando con discusiones, con convencimiento, acercando las visiones en el tema de cese al fuego y dejación de armas, que fue muy importante, donde ya se acepta por parte de las dos el Estado Social de Derecho, donde se respeta la vida humana, donde hay dignidad, donde se busca el desarrollo del pueblo colombiano y se busca sanar todas las heridas que deja un conflicto. Usted combatió a las FARC y a otros grupos armados durante varias décadas y tuvo necesariamente que conocer a fondo esas organizaciones. Y probablemente en sentido contrario ellos también conocieron de cómo funcionaban nuestras fuerzas militares, nuestro ejército. ¿Qué le sorprendió a usted de lo que ellos sabían de las fuerzas militares, del ejército, y qué le sorprendió a ellos del conocimiento que ustedes tenían de lo que eran las FARC? Bueno, a nosotros nos sorprendió que las FARC efectivamente tenía conocimientos de temas militares como tal, de lo que es una escuadra, un pelotón, una compañía, un batallón, una fuerza de tarea. Nos sorprendió que tuvieran ese conocimiento. También ellos iban cambiando con los comandos conjuntos cuando cambiaban las Fuerzas Armadas y había toda una estrategia dentro de eso. Y a las FARC, pues el conocimiento que tenemos nosotros de sus hombres y de sus armas y de la ubicación de cada una de sus estructuras, de los frentes, de los bloques, de las compañías móviles. Cuando uno escucha hablar a militares colombianos de alto rango o incluso a otros que no lo son, y al presidente de la República, han dicho en varias oportunidades que esta negociación fue fruto de una victoria militar, que realmente lo que llevó a las FARC a sentarse a dialogar fue la claridad sobre una ventaja militar estratégica que se consiguió en combate durante los últimos años. ¿Eso quedó claro? ¿Ellos entendían cuál era su situación? ¿Eso era realmente así? Porque ellos por su lado dicen, nosotros somos una fuerza a la que no se ha podido derrotar y por eso estamos aquí. Sí, efectivamente, pues cada cual tiene su forma de pensar. La situación real es que las Fuerzas Armadas de Colombia potenciaron sus capacidades con tecnología y con cantidad de hombres, donde logramos cubrir todo el territorio nacional y las FARC obviamente fue perdiendo su capacidad. Pero esto no quiere decir que su capacidad haya sido totalmente mermada. Nos faltaba un poco. ¿Y qué más y qué mejor que ese poco sea con diálogo, con convencimiento,
con lo que se hizo en La Habana, que las FARC entendieron que la toma del poder por las armas era un imposible, era una utopía, y van a ser como cualquier partido político de expresar sus ideas, su visión de país y exponérsela al país para que ellos libremente, el pueblo colombiano, democráticamente decida cuál es su visión de país y cuál es su destino. General, lo invito a que hagamos una pausa para que vengamos a hablar ya en detalle de cómo se construyó este acuerdo que es realmente interesante. Gracias. General, ¿cuáles fueron las reglas clave que se construyeron en la mesa de negociación para poder armar este cese bilateral de hostilidades y fuego y la dejación de las armas? Bueno, te quiero contar en breves palabras lo siguiente. Nosotros llegamos a La Habana y contratamos de las dos partes a unos expertos a nivel internacional de varios procesos de paz. Estudiamos 50 procesos aproximadamente y trajimos más o menos 8 países que tuvieron el mismo problema de guerrillas y procesos de paz. Y trajimos de ambas partes, el guerrillero de esa época y el militar de esa época, y nos contaron libremente cómo hicieron para ellos llegar a consensos. A las dos partes. A las dos partes, okay. Llegar a consensos. Una vez terminamos, nos reunimos las dos subcomisiones y nos pusimos un cronograma de trabajo donde fuimos armando en consenso cómo íbamos a formar el esqueleto de eso que se llama cese al fuego, hostilidades bilateral y definitivo, y se hicieron 7 capítulos, y a esos capítulos se le agregaron unos protocolos y unos anexos. En los capítulos se habla muy general del cese al fuego, hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas, pero en los protocolos se especifica. Te quiero contar que nosotros tuvimos a Julian Hottinger, gracias a la Embajada de Suiza, que nos asesoró desde el primer momento hasta ahora. Y él dice, él está en este momento en uno de los procesos de paz en Europa, en Asia. Y nos dice, nos escribió, nos dijo, mire, este es el mejor acuerdo de cese al fuego, hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas que han hecho en todas partes del mundo. Porque tiene esos protocolos donde dice exactamente qué debe hacer las dos partes y qué no deben hacer. Eso de separación de fuerzas, las reglas que rigen el cese al fuego, en la dejación de armas, cómo se va a hacer, el cronograma de eventos que se deben desarrollar día a día o semana a semana, y fue en consenso, donde las dos partes nos comprometimos a cumplir con esos protocolos, con un fin específico, que lo tiene claro las FARC y las Fuerzas Armadas de Colombia, que es que en 150 días, una vez se diga el día de, en 150 días las FARC debe estar sin una sola arma en su poder y pasarán a Naciones Unidas, que tiene un mes para inhabilitarlas y llevarlas a los 3 países, o sea, aquí a Colombia, a Cuba y a Nueva York, a Naciones Unidas, donde se irán a hacer 3 monumentos. Eso es lo acordado con las FARC y eso es lo que nosotros estamos en este momento capacitando al mecanismo tripartito, que tiene que ver miembros de Naciones Unidas, el componente internacional, las FARC y el gobierno nacional, en cada una de las zonas, las 22 zonas y los 6 puntos veredales, para tener ese monitoreo en las sedes locales, la verificación en las sedes regionales
y a nivel nacional también una dirección. Esos mecanismos de verificación, ¿por qué lo hacen sentir a usted tranquilo? ¿Qué es lo que tienen que los hacen confiables? Ese es otro tema, que la verificación normalmente la hacía en casi todos los procesos de paz Naciones Unidas únicamente. Aquí las FARC y las Fuerzas Armadas decidieron hacer parte de ese mecanismo para garantizarle a sus hombres la imparcialidad primero, y de que si se presenta algún incidente, efectivamente que ese incidente se investigue sea real, la realidad, ni del gobierno ni de las FARC, sino con realidades, y se logre así sacar adelante ese proceso de paz que tanto quiere Colombia. General, tema de las armas. ¿Cómo se puede llegar a tener confiabilidad sobre el tema relacionado con la supervisión de armamento, de cuántas armas son, de si realmente esas son las armas que tienen en poder la guerrilla y que van a llevar a esas zonas? ¿O qué? ¿Contra qué se va a contrastar? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen. Bueno, nosotros, la inteligencia militar, pues tiene todas sus formas de saber, si no es exacto, es con un porcentaje mínimo, de cuántas armas tenía la FARC hasta este momento. Pero eso no es lo importante es el compromiso que hacen las FARC de entregarle a Naciones Unidas, una entidad tan seria, todas las armas, tanto de acompañamiento, armas individuales, granadas, morteros, a Naciones Unidas, la cual nos garantiza a ambas partes de que eso, las FARC va a quedar después de los 150 días sin una sola arma. Es un compromiso de las FARC. En el cronograma tenemos cuándo vamos a ir a las caletas, va a ir el componente internacional a sacar todas las armas, municiones, explosivos que se tienen en las caletas, y van a ser llevados el material que se pueda llevar, el otro va a ser destruido en el área, a los contenedores o containers que tiene Naciones Unidas. ¿El que es defectuoso? El que es defectuoso se va a destruir en el sitio para evitar accidentes. General, ¿en qué consistió la discusión sobre el número de áreas donde se van a concentrar las FARC? Que usted mencionó ahora que ahí, en ese punto específico, hubo una confrontación importante de ideas. Sí, los 3 primeros procesos de paz que se trataron de hacer con las FARC, se llegaba a ese punto de cese al fuego y dejación de armas, y cuando se hablaba de las áreas o de las zonas, ahí terminaba el proceso, porque pues no había dejación de armas, no había... En este caso, las FARC tenía su visión de cómo iban a ser las zonas, nosotros también, y se logró un consenso. Lo que se logró es un acuerdo de que las zonas veredales transitorias que se escogieron son las necesarias para que las FARC pueda hacer su tránsito a la reincorporación a la vida civil sin ningún problema y con dignidad para cada uno de sus hombres. Las zonas de desplazamiento, ¿cómo se diseñaron? ¿Cómo está diseñado ese mecanismo para que esa gente pueda llegar de unas zonas hasta otras, hacer desplazamientos largos, guardando, digamos, la seguridad de ellos mismos y de la gente y de las fuerzas militares? Las rutas de desplazamiento se planearon, y vamos a tener la unidad de policía, UNIPEP, que es especial para la paz, que tiene 2 misiones principales, la protección y la seguridad. Y esa protección va a ser, ¿para quién? Para el mecanismo de monitoreo y verificación, pero también para las 10 personas que están autorizadas a salir a hacer pedagogía del proceso de las FARC en cada una de las zonas, 10 personas. Esas personas van a ser protegidas por la fuerza pública, específicamente por la Policía Nacional. Y el otro tema es el tema de seguridad. Esa seguridad va a ser para la población civil que está en el área, dentro de la zona o fuera de ella, que vamos a garantizarle su Estado Social de Derecho, sus garantías normales de cualquier ciudadano
en el país. En este momento ya la fuerza pública está ahí, en las zonas en las rutas de desplazamiento y en las zonas. En las rutas de desplazamiento y en las zonas. Sí, ¿Hay alarmas sobre el desplazamiento o la llegada de otros grupos armados a las zonas donde las FARC se están replegando? Y me imagino que ese fue un tema que se trató en la mesa. ¿Cómo lo están manejando? Sí, es un tema de transición, que en este momento se está moviendo las FARC para preagruparse y las Fuerzas Armadas estamos en cese al fuego y estamos combatiendo la criminalidad y el Estado Social de Derecho para que el pueblo, la sociedad, el campesino pueda vivir en paz. Nosotros en esas zonas ya tenemos un plan donde las Fuerzas Armadas, hablo de Fuerzas Armadas porque no son las fuerzas militares, sino la policía también, con la policía rural, vamos a cubrir las zonas que va a dejar las FARC libres para que no llegue otro tipo de criminalidad a esas zonas. Pues lo están intentando. Y ya lo están intentando, estamos acelerando el plan. ¿Quiénes van a poder entrar y quiénes van a poder salir de esas zonas y de qué forma? Estoy pensando en la población civil y qué garantías puede tener el pueblo colombiano de que ahí no van a pasar cosas que en el pasado ocurrieron y que no son deseables. Bueno, ahí primero las zonas son, las FARC va a tener dos o un campamento en cada zona y en esos campamentos las FARC únicamente podrá estar armada y uniformada dentro del campamento nomás, que un campamento tiene 200 por 300 metros. Pueden salir libremente, pero sin armas y sin uniforme en la zona. Pueden estar las FARC dentro de la zona, pero sin armas y uniformes. De esa zona salen 10 personas, únicamente 10, que las FARC va a dar los nombres para nosotros garantizarles la seguridad a donde tengan que desplazarse para hacer pedagogía del proceso. Eso es una garantía para el pueblo colombiano. Adicional a eso, las fuerzas militares va a tener una unidad, depende el tamaño y depende el ambiente operacional del área, una unidad donde la va a diferenciar porque van a estar en camuflado de desierto, que son las unidades que en el tema de separación de fuerzas va a Naciones Unidas a verificar y monitorear la separación de fuerzas. Lo que está dentro de las zonas, que es la FARC, y 1 kilómetro a la redonda, que es la zona de seguridad, las tropas que están de las Fuerzas Armadas asegurando a la población civil y garantizando de que el proceso de paz y de dejación de armas se cumpla. Para el momento del plebiscito, ¿en dónde van a estar las FARC y en qué condiciones? Las FARC en este momento se está ya, de acuerdo a las zonas que se escogieron, ellos han hecho un plan donde se están desplazando hacia las zonas. Las Fuerzas Armadas tienen una comunicación permanente de una persona que sabe cuáles son los movimientos para preagruparse. Las FARC, como conocemos todos, están esperando la decisión del pueblo colombiano, del plebiscito, y inmediatamente empieza el día D, inicia el movimiento de las FARC a esas zonas por unas rutas de desplazamiento. Pero no van a llegar allá antes de que se firme, de que el plebiscito se conozca el resultado. No van a llegar exactamente allá, pero ya están preagrupadas. Van a estar preagrupadas y las Fuerzas Armadas van a conocer, y a partir del día 29 de agosto, las FARC y el gobierno decretaron el cese al fuego de hostilidades bilaterales y definitivo. Hostilidades. Esto significa que cesaron las extorsiones, los secuestros, el reclutamiento de niños. Ese tema, las FARC se comprometió y así lo está haciendo. ¿Cuáles son las principales amenazas desde el punto de vista de seguridad para todo este operativo logístico de traslado y concentración? Sí, las amenazas son variadas, pero le pongo el ejemplo de Arauca, le pongo el ejemplo del Chocó, donde hay otros tipos de fenómenos criminales como el ELN, las BACRIN,
que están empeñadas en atacar al proceso. Entonces, hay unas medidas de seguridad, esto lo conoce la contraparte y estamos prestándole la debida seguridad para que se pueda cumplir con lo acordado en el del cese al fuego y dejación de armas. ¿Cómo se van a almacenar todas esas armas cuando ellos las entreguen? ¿O las Esas armas se habló con Naciones Unidas, van a estar en unos containers que van a estar asegurados por Naciones Unidas con medidas de seguridad técnicas, y van entrando las armas y en los primeros 90 días se entrega el 30% de las armas, de todas las armas de las FARC. Al 120, el día 120, el otro 30. ¿Y por qué esa diferencia de tiempo en la entrega de las armas y en el tipo de armas que se van a entregar? Las FARC hizo esa solicitud, digámoslo así, para garantizar que la hoja de ruta se cumpliera. Era una de los escollos que se tenían, pero se superaron precisamente con una hoja de ruta, con unas actividades que tiene que desarrollar el gobierno y que fueron acuerdos hechos por los plenipotenciarios. En el futuro, ¿qué pasará con las Fuerzas Armadas de Colombia después de que se configure este proceso de paz, se firme y toda esta logística de la que estamos hablando se cumpla? Las Fuerzas Armadas de Colombia primero hacen parte muy importante para el desarrollo del país, en el tema de vías, de desminado. Pero se están transformando. Y se están transformando también en unas unidades multimisión, del Ejército Nacional específicamente, y cada una de las fuerzas tiene un plan 2030. ¿Cómo nos vemos hasta el 2030 en la parte de tecnología? Vamos a ser parte de procesos de paz también. Vamos a tener unidades especializadas en desminado, que ya se crearon las brigadas para poder desminar el país después de 52 años de cruentos combates y el conflicto armado. Hace poco nos presentaron, digamos, un cambio de enfoque estratégico del funcionamiento de las Fuerzas Armadas en Colombia. Digamos, un ajuste en la doctrina militar. ¿Usted siente que los militares colombianos, digamos, están conscientes de que ese es el camino, o que esto es el resultado, como dicen algunas personas, de una imposición de lo que se trabajó en La Habana? No, yo le tengo que informar, como jefe de Estado Mayor y como comandante del Comando Conjunto número 3 en el suroriente, antes de iniciar el proceso de paz, ya las Fuerzas Armadas, con el exministro Pinzón, estábamos desarrollando un plan para el Plan 2030, donde veíamos cuál es la visión, cómo nos veíamos en el año 2030 las Fuerzas Armadas en general. ¿Usted estaría de acuerdo que si en el futuro exguerrilleros quisieran hacer parte del ejército o de la policía pudieran hacerlo? En este momento no, No sé en un futuro cercano o lejano el mando de esa época que pensaría. Pero no por ser exactamente las FARC, sino porque realmente nuestros hombres, nuestros campesinos, nuestros ciudadanos prestan ese servicio voluntariamente. Y realmente no sabría yo cuál es el pensamiento real actual de las FARC referente a eso. Durante muchos años, general, es parte importante del combate a estas organizaciones en las cuales usted participó activamente, era la lucha contra el soporte que representa el narcotráfico para estas organizaciones y, en consecuencia, el tema de los cultivos ilícitos. Las fuerzas militares y la policía trabajaron en la fumigación, en la erradicación manual de estos grandes campos de coca. Hoy en día estamos en una discusión abierta sobre la necesidad, según el fiscal, de volver a fumigar, ya que se han casi duplicado los cultivos de coca en los últimos años. ¿Usted cree que esa es una herramienta buena? No, yo creo que en el proceso de paz precisamente está parte de eso, donde se discutió mucho
y lo que se dice es que el tema del glifosato es potestad del gobierno nacional hacerlo o no hacerlo. Pero también, si vamos a estar en un proceso de paz, de fin del conflicto, donde la sociedad, los campesinos, se les dan los programas que tiene el Estado de sustitución de cultivos, yo creo que en muy poco tiempo vamos a tener muy poca coca en Colombia. ¿Qué le hace pensar eso? Porque el sustento o sea, el combustible del conflicto en Colombia hace parte o hacía parte fundamental e importante del narcotráfico. En este momento vamos a llegar a una reincorporación donde, al contrario, van a ser aliados del gobierno para la erradicación de los cultivos de coca en las regiones donde los hay en este momento. ¿A usted por qué le dicen milagros? A mí me dicen milagros porque cuando una unidad mía aquí en la 13ª Brigada rescató un secuestrado en San Juanito, Meta, me fui con Miguel Castellanos y en el momento que me lancé del helicóptero, una hernia discal se me dañó. Y llegué al hospital militar, entregué mi radio, me dijeron en 1 hora sale usted, no se preocupe, y resulta que salí después de 45 días de cuidados intensivos. Estuve muy grave y milagrosamente estoy aquí. Bueno, ¿cómo se ve usted en el futuro, en unos 5 años, por ejemplo? ¿Haciendo qué? Yo me veo disfrutando de mis nietos, de mis 3 nietos que tengo, después de 40 años de servicio a mi patria, a mi institución, como soldado, muy honrado de haberle servido al país. Me veo disfrutando de una paz. Me veo yendo a Caño Cristales en mi carro con mis hijos y mis nietos, que somos 10 ya, una familia grande, y disfrutando de los paisajes hermosos que tiene el llano. ¿Usted cree que esta paz va a llegar, por ejemplo, a la política colombiana, donde dos personas como el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe están tan enfrentados por estos temas? Los colombianos siempre hemos querido la paz y los soldados también hemos querido que el pueblo conviva y que la paz sea una realidad para todo el Estado colombiano, para los campesinos, los citadinos, los militares, y que exista la tolerancia y que se crean, que sean reales, que busquemos que este país se desarrolle en las regiones y tengamos ese turismo que tanto piden, pongamos allá en la Macarena y en todas las serranías de la Macarena y en el sur del país. Pues general, pues esperamos que así sea. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un privilegio haberlo tenido aquí conversando de cómo fue que se construyó este acuerdo en la parte militar. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a usted por su trabajo. Palabras más con Álvaro García.